En este vídeo hablaremos de los primeros filósofos presocráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Estos autores que inauguran la historia de la filosofía suelen recibir el nombre de filósofos arcaicos, filósofos presocráticos o filósofos de la naturaleza. Se les llama presocráticos porque sus vidas transcurrieron antes de que Sócrates desarrollara sus ideas más importantes. Se les conoce como filósofos de la naturaleza porque tradicionalmente se creía que el tema principal de sus reflexiones era la naturaleza. Hoy sabemos que todos ellos se preocupaban por la naturaleza, el origen y la constitución del universo y algunos asuntos similares, pero sería injusto olvidar los fragmentos en los que estos autores reflexionan sobre cuestiones éticas o las actividades políticas que realizaron en sus polis. Como sostenía el historiador Jean-Paul Vernant, el gran descubrimiento de estos primeros filósofos fue el considerar que las realidades naturales proceden y están constituidas por algo natural. Las realidades que vemos a nuestro alrededor no tienen que ser explicadas mediante dioses o fuerzas sobrenaturales. Los primeros sabios centran su estudio en el análisis del universo en general y del mundo que les rodea. Tratan de descubrir su origen, su composición, su destino. Si el término physis se convierte en una de las palabras mágicas, la palabra arjé irrumpirá también con una fuerza extraordinaria. El arjé representa, en primer lugar, el elemento más importante de todos los que componen la naturaleza, el origen de donde vienen las demás cosas y aquello que permite explicar cualquier tipo de cambio. Tales, Anaximandro y Anaxímenes componen la llamada Escuela de Mileto. No representan una escuela en el sentido habitual de la palabra, puesto que no impartían sus enseñanzas en un lugar o edificio determinado, ni compartían las mismas doctrinas. Se habla de escuela porque los tres comparten algunas características importantes. Los tres eran de la misma ciudad, Mileto, siendo sus vidas coincidentes en parte. Todos defendían que existía un sustrato último, arjé, que pertenece a la naturaleza y del cual todo está hecho. Mantenían además la creencia en el hilozoísmo, una idea que significa que la propia materia tiene vida. El arjé es también la causa del movimiento y del cambio. No necesita una causa exterior, tiene su propio movimiento, tiene vida. No es necesario, por tanto, pensar en algún tipo de espíritu o algún principio exterior a la materia para explicar la vida y el movimiento. El primero de los filósofos griegos y por tanto el que se considera como primer filósofo de todos los tiempos fue Tales de Mileto. Debió nacer hacia finales del siglo VII a.C. El primer dato importante que conocemos sobre él fue la predicción de un eclipse que realizó en el 585 a.C. Se le atribuyen algunos descubrimientos astronómicos y matemáticos, entre ellos el famoso teorema, que probablemente aprendió de los egipcios y babilonios. Se cree también que tuvo alguna intervención importante en política, aconsejar la creación de una federación de ciudades en Jonia. Por todos esos motivos, se le consideró como uno de los 7 sabios de Grecia. Tales sostuvo que el arjé de todas las cosas era el agua. Es decir, el agua era el sustrato del que todo estaba formado y el origen de donde todo procedía. Probablemente llegó a esta conclusión debido a 2 motivos. En primer lugar, porque existía una tradición mítica que asignaba a los dioses relacionados con el agua un papel importante. Apsu y Tiamat en Babilonia, Océano en Grecia, etc. En segundo lugar, pudo basarse en algunas observaciones. La inmensidad del mar, la presencia de fósiles marinos en tierra firme, la importancia de los ríos en el nacimiento de las grandes civilizaciones
como Egipto o Mesopotamia. Anaximandro era algo más joven que Tales. Fue conocido por algunos conocimientos astronómicos y geográficos, y además condujo una colonia griega hasta Apolonia. Escribió una obra conocida como Sobre la naturaleza. Anaximandro creía que el sustrato o arjé del que debía proceder todo no podía ser ninguno de los elementos existentes, puesto que si alguno fuera el sustrato principal, impediría la existencia de los demás. Por este motivo llegó a la conclusión de que el arjé tenía que ser una mezcla de todos los elementos. Imaginemos que un pintor solo tiene un color en su paleta. ¿Cómo podría pintar un paisaje lleno de diferentes colores y matices? Sería necesario que al principio ya pudiera contar con todos los colores, o al menos con los colores primarios. Algo similar debió pensar Anaximandro cuando rechazó que un solo elemento pudiera estar en el origen de todo y prefirió hablar de una mezcla de los diferentes elementos. Pues bien, a esta mezcla, a este arjé, le dio el nombre de apeiron, que significa lo ilimitado o lo indefinido. Este arjé es eterno, está en movimiento y de él surgen los elementos a través de un proceso de separación. No queda claro si el apeiron era ilimitado solo en el tiempo o también lo era en el espacio. Sobre el origen del ser humano, Anaximandro sostiene una de las primeras teorías evolucionistas de la historia. Los primeros animales, los peces, surgieron en una zona húmeda. Los humanos, por su parte, no tendrían siempre el aspecto que ofrecen en la actualidad, pues no hubieran podido adaptarse al medio original. Por tanto, en un principio, tendrían forma de peces, o procederían de unos peces similares a los delfines. Nos puede parecer extravagante esta afirmación, pero debemos reconocer el valor de este protoevolucionismo que quedó enterrado bajo los siglos posteriores, dominados por el fijismo y el creacionismo. Del tercer filósofo milesio, Anaxímenes, que vivió en el siglo VI a.C., conocemos muy pocos datos sobre su vida. Sabemos cuál era la realidad más importante de la naturaleza, ya que consideraba que el principio, arjé de todas las cosas, era el aire. Aunque por aire habría que entender un tipo de niebla, es decir, una forma de humedad. Nos recuerda esta idea de Anaxímenes el valor que se concede al aire en diferentes culturas. El esfuerzo que practican los chinos por sentir el aire que les rodea mediante la práctica del tai chi, o el valor que otorgaba el jefe indio Noah Self al aire como principio que daba vida a todas las cosas. Desde este aire original, piensa Anaxímenes, pueden surgir los demás elementos gracias a una serie de procesos. Cuando las partículas de aire se concentraban, condensación, aparecían el agua y la tierra. Cuando las partículas se separaban, rarefacción, se originaba el fuego. Puede parecer que la teoría de Anaxímenes representó un retroceso respecto a las ideas de Anaximandro, ya que Anaxímenes volvía a defender que el arjé era un único elemento. Sin embargo, en sus ideas aparece un aspecto novedoso. Los cambios en la naturaleza se producen por diferencias de cantidad, más partículas o menos partículas. Es decir, Anaxímenes se convierte en el primer filósofo que ofrece una explicación cuantitativa sobre el origen de la naturaleza.